Buenas. Bueno, compartir por acá. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo lo que comparto? Sí. Cable. Bien. Hoy vamos a empezar con la práctica 3. Como estuvimos viendo, o sea, hasta ahora tenemos, por un lado teníamos la práctica 1, que básicamente teníamos ejercicios del diagrama de Venn. Después teníamos los del cuadrito. Después vinimos con la práctica 2, que dijimos que había distribuciones conocidas, como por ejemplo la binomial y la hipergeométrica, ese tipo de ejercicios. Y por otro lado teníamos cuantías, que son distribuciones personalizadas, ¿tá? Y después estaban los de árbol, que bueno, lo que no se podía hacer de ninguna de esa manera, lo terminábamos haciendo así. En la práctica 2 habíamos aclarado que estos eran las variables aleatorias discretas. Bien, si quieren de última repasen videos anteriores qué significa eso. Y ya ahí de paso aprovechamos a definir lo que eran las variables aleatorias continuas de la práctica 3. Y van a ver que en la práctica 2 y la práctica 3 los tipos de ejercicios son análogos. ¿Por qué? Porque en vez de tener las distribuciones conocidas para ir a la tabla, que son la binomial y la hipergeométrica, en la práctica 3 vamos a tener la normal, ¿tá? La famosa distribución normal. Creo que hay alguien hablando acá, a ver. No, en un chat. Ya se consultó ese... Ah, no. ¿Tenés alguna duda vos de algún ejercicio anterior? Sí, de la práctica 2, pero termina de explicar eso, ¿no? Bien, termino esto Problema. y después lo ponemos. Bueno, y en lugar de las cuantías, ¿tá? Que son esas que terminamos armando la esperanza, después la varianza, todo medio a mano, que nos decía la probabilidad de cada valor del recorrido, va a haber algo que se llame función de densidad, ¿tá? Y va a ser exactamente lo mismo, bueno, no exactamente lo mismo, pero va a ser muy comparable porque vamos a poder calcular todas las probabilidades que queramos gracias a la función de densidad. Entonces, básicamente, en resumen, esto va a ser la práctica 3. Entender la distribución normal y manejar las funciones de densidad para calcular probabilidades. Decime de la práctica 2, ¿qué duda tenías? ¿Qué ejercicio? ¿O qué duda? Yo intenté hacer el 19.2 ¿Eh? y tuve un problema en el punto 1 y 2, pero bueno, con el 1 ya. O sea, no me doy cuenta como por dónde encararlo. Saqué los datos y Bien, vamos a ver el 19.2 entonces. A ver qué era. 19.2. Ok. La fábrica de juguetes Toy Story realizará un control de calidad en su línea de producción de pelotas de fútbol. El 40% de las pelotas que se fabrican tienen un logo de un cuadro extranjero y el resto de un equipo de Montevideo. Bien, entonces ahí ya de pique vamos a pegar esto en la pizarra, así jugamos un poco. Vamos a poner acá. A ver si funciona esto. Bien. Entonces ya de entrada nos está diciendo, vos decime si más o menos fue eso lo que anotaste o es distinto, dice que
tiene pelotas, ¿no? Y 0,4 son un cuadro extranjero. Extranjeras. Ahí va. Y 0,6 de Montevideo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como consecuencia de desperfectos en la línea de producción, del total de pelotas, 5% tiene agujeros y 10% se descose. No hay pelotas con ambas fallas de fabricación. Entonces, ahí tendríamos que 0,05 tiene agujeros. Perdón por la letra, pero bueno. Si no se Sí, entiende, sí. avisen. Y 0,10 se descose. Y después, ¿qué falta acá? Que no hay ninguna de las que tenga dos fallas, o sea que su intersección es 0, sería. Sí, está, pero además de eso, ¿qué pasa con el 0,85? También. Están bien. Está, acá le ponemos el nombre que quieran, pero hay que entender esto que están bien. ¿Lo ves Ah, ahí? bien. Esto Está es clave. Así como sacamos lo de Montevideo, siempre ustedes apunten a sumar 1 en este tipo de cosas. ¿Tá? Si te dice que 5% tiene agujero y 10% se descose, y acá, más o menos, ya viendo los datos y viendo que te cruza dos conjuntos de cosas, ¿qué tipo de ejercicios va a ser este de los que vimos? el que se hace con una tablita. Ahí va, el de la tablita. ¿Tá? Entonces vos acá por un lado vas a poder cruzar extranjeros y Montevideo, ¿tá? Lo vas a cruzar con agujeros, descose y bien, o como le quieras llamar vos. ¿Tá? Sabes que esto va a ser 1 y acá vas completando los datos que tenés y ahí vas a ver que va a ir saliendo todo. Capaz te faltó el dato ese de entender que faltaba un 0,85 que era el resto. Sí, fue lo que me faltó. Por eso no podía, me faltaba algún dato de algún lugar que me daba cuenta que yo no podía Bien. darme cuenta. Muchas veces, y por eso hicimos hincapié en eso en las primeras clases, el dato que nos falta lo terminamos sacando entendiendo que 1 es la suma de todo. Bien. Bien. Entendiendo eso que hay un todo y que bueno, que lo tenemos que completar de alguna manera, se termina sacando todo. ¿Tá? Yo creo que con eso lo vas a poder encarar bastante fácil el cuadrito. Sí, sí, era lo que me faltaba, gracias. Bien, ¿hay alguna otra duda de prácticas anteriores? Esto era Yo de los ejercicios que hice era lo que tenía. Bien, cualquier duda entonces, al inicio de la próxima clase lo bichamos. Bueno, entonces, ¿está? Así como les estaba comentando esto, práctica 3. Bueno, ahí puse práctica 2 acá por las dudas. Aquí que en esta en realidad era la práctica 1, ¿no? Bueno, entonces, práctica 3, vamos a tener ejercicios donde salen por la normal y van a ver que si por algún motivo se les ocurre rifarse un tema, algo que no quieren estudiar, lo que sea, no vayan a elegir la normal porque la normal los va a acompañar durante todo el curso. ¿Bien? Si por algún motivo no les gusta, no le pueden entrar, búsquenle la manera, dedícanle un fin de semana entero a entender la normal, que es lo que vamos a ver hoy, porque es clave para todo. Si no llegan a entender la normal, no pueden aprobar la materia. ¿Ok? Y después van a estar las que salen con la función de densidad personalizada, digamos, que no se puede ir a la tablita porque no se sabe la distribución. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este ejercicio, que es de la práctica 3, y para ir entendiendo un poco cómo funciona esto y que no tiene mucha ciencia. Y me dice, en el siguiente gráfico se representa la función de densidad de una variable aleatoria x, ¿bien? Y les da una gráfica acá, ¿tá? Ustedes capaz no llegan a entender mucho qué carajo está hablando, pero la idea de la función de densidad es que yo acá voy a tener el recorrido de x, ¿bien? Y recuerden que en la práctica 3 son variables aleatorias continuas, entonces yo nunca voy a decir la probabilidad de que x sea 1 es tal cosa, no, ni la probabilidad de que x sea 4 es tal otra, no. Lo que voy a poder decir es algo medio abstracto que es
¿cuánto vale esta f chiquita? Recuerden que la f grande era la función de distribución, ¿tá? Que acá no nos va a ayudar para nada. Y la f chica va a ser la función de densidad. Sepan separarlas bien. La función de densidad es clave en la práctica 3, que es la que estamos viendo. Entonces, va a haber algo intermedio bastante abstracto que de por sí no significa nada, que es la función de densidad. Pero me va a decir algo fundamental para hacer todos los ejercicios y para entender todo esto, que es... Con la C con Avellana. ¿El qué, perdón? Eso fue para acá, no llegué a escuchar bien. No, capaz que no. Bueno, ¿qué me va a decir? Yo, por ejemplo, cuando tengo esto, nunca voy a poder decir cuál es la probabilidad de que x sea igual a 4. Porque si la variable es continua, la probabilidad en el punto siempre va a ser 0. ¿Bien? Sí voy a poder decir la probabilidad en un intervalo. ¿Ok? Entonces, para saber la probabilidad en un intervalo, la manera de saberlo es el área debajo de la curva de la función de densidad. Lo que sería lo mismo matemáticamente hablando, por lo general no lo van a precisar, es hacer la integral de la función de densidad. Entonces, si alguien viene y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 5? Yo ya sé que es 0. No tengo que hacer ninguna cuenta porque la variable es continua, entonces es 0, más allá de lo que tenga arriba, no importa. Y si viene y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 4 y 6? Calculo esta área y le respondo. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Algún comentario? ¿Por qué la probabilidad? Decime. No, dale vos, dale vos. No, yo iba a preguntar por qué la probabilidad en un punto era 0, pero... Bien, porque es Yo una también. variable aleatoria continua. Y si te acordás de la segunda clase, creo que fue que lo vimos, en las variables aleatorias continuas, siempre entre dos valores del recorrido podés encontrar otros. Entonces tenés infinitos puntos. Y si tenés infinitos puntos, no puede tener una probabilidad positiva en ninguno de ellos, porque, ¿qué te iba a decir? Porque si no, terminaría dando cualquier cosa. Por ejemplo, una variable aleatoria continua podría ser lo que mide, no sé, el dedo de una persona. ¿Está? El dedo mayor de una persona, ¿cuánto mide? Entonces vos me decís, eso puede medir capaz entre, no sé, vamos a hacer un recorrido de esa variable que sería en centímetros. Yo qué sé, por tirar algo, puede ir de 1 a, no sé, 20 centímetros, no tengo ni idea, ponele. ¿Tá? Entonces vos vas y se lo medís a una persona. Claro, vos me vas a decir, no, mirá, yo se lo mido y mide, no sé, 3,53 centímetros. ¿Tá? No, pero yo te voy a decir, eso es mentira. ¿Por qué? Porque vos lo estás viendo con una regla que mide solamente 2 decimales después de la coma. Si vos tuvieras una regla infinita y perfecta, siempre después de este decimal vas a encontrar otro y otro y otro y otro y otro. Sería muy absurdo suponer que en un momento se corta y después son todos ceros. ¿Se entiende? Es medio loco esto que estamos diciendo, pero viene por ahí la movida. ¿Qué quiere decir esto? Que entre dos valores del recorrido, por ejemplo, entre 3,53 y 3,54, si vos me decís que eso sería, yo puedo venir y decirte, no, mirá, puede haber un dedo que mida 3,531. ¿Tá? Y después vos me decís, bueno, está, pero entre 3,531 y 3,532 no hay ningún otro valor. Sí, yo te digo, mirá, encontré una regla mejor y es 3,5316. Y todo así hasta el infinito. Entonces, siempre entre dos valores del recorrido podés encontrar otro. Eso es una variable aleatoria continua. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea esto? De que el dedo te mida eso, 0, porque solamente te mediría eso si tenés una regla que no mide todos los decimales. Bien, sí, entendí. Bien. Gracias. Entonces, solamente podemos hablar de intervalos.
vos podés venir y preguntarme, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tu dedo mida entre 3,53 y 3,54? Perfecto, hallo el área abajo de la función de densidad y te lo respondo. ¿Hay alguna otra duda? Creo que Dayana era la otra que iba a preguntar algo, o Jimena, no sé cuál de las dos fue la que preguntó y cuál es la que iba a preguntar. Sí, no, era la misma pregunta de la compañera. Bien, impecable. Gracias. No. Bueno, entonces ahora quedó claro cuál es la única manera de calcular una probabilidad cuando es una variable aleatoria continua. Preciso conocer la función de densidad y vengo y le hago el área abajo de la curva de la función de densidad. ¿Está claro? Sí. Bien, y hacer un área, esto sí es de escuela, porque es el área del triángulo, el área de un rectángulo, lo que fuera. Yo no recuerdo que haya funciones muy difíciles que haya que hacer integrales. No me acuerdo un caso así. Puede haber, pero no recuerdo. Por lo general, sabiendo la fórmula del área del triángulo, del trapecio como mucho, sale. Entonces, y van a ver que esto es lo mismo que hablamos en la primera clase y en la segunda clase. ¿Qué va a ser fundamental acá? Lo dijimos hace un rato. Cuando a mí me dan esta función de densidad, ¿qué va a ser crucial para yo poder encarar el ejercicio? ¿Qué dato tengo que usar? ¿Qué les parece? ¿De qué hablamos hace un rato? De un número clave en toda la materia. ¿Se acuerdan? El 1. El 1. Bien. ¿Dónde va a aparecer el 1 acá? Si yo digo que esta es la función de densidad, yo digo que esto va de 0 a 6, después no hay nada, antes tampoco. ¿Qué va a ser el 1? ¿Dónde lo veo yo reflejado al 1 acá? En lo que te daría todo el área. Impecable, ¿está? Si yo agarro y calculo el área de todo esto, me tiene que dar 1. ¿Bien? Si no, no es una función de densidad. Así como si sumaba todas las probabilidades en la cuantía, me tenía que dar 1. Bueno, si sumo todas las áreas acá, me tiene que dar 1. ¿Está? Eso es la definición de función de densidad. Entonces, si a ustedes les plantean este ejercicio, ¿qué deberían encarar antes de empezar a leer preguntas? ¿Qué les parece? Primero hallarla acá. Hallarla acá, fundamental. Eso, por favor, grábenselo para toda la materia. No salimos como locos a responder preguntas si no tenemos claros los datos. Si a mí me pone esto y me pone una incógnita, bueno, yo voy a tener que hallar la incógnita, seguro. No va a seguir, no va a permanecer siendo una incógnita, si no, no se puede hacer nada. Y bueno, ¿cómo encararían ustedes esto con lo que venimos hablando para hallarla acá? ¿Se acuerdan de áreas de figuras? Las fórmulas de las áreas, ¿se acuerdan cómo son? Sí, la del triángulo es base por altura dividido 2. Bien, entonces vos arrancame a decir y yo arranco a anotar algo para después despejar acá. Esto separarlo como quieras, si querés borro lo adentro si no se entiende nada. Pero Creo que sería así, la base 2 2, por altura, que es la incógnita, que sería K, ¿sí? dividido 2 y es igual a 1, ¿o no? Bueno, Ah, K, no, porque ese es solo el triángulo. perfecto. ¿Tá? Vos me acabás de decir, creo que de manera perfecta, el área de este triángulo. ¿Tá? O sea, vos tenés que 2, que es la base, por K, que es la altura, dividido 2, es esa área. Impecable. Bueno, ¿qué más hay que hacer ahora? Sumarle el área del otro rectángulo, Bien, ¿cómo es esa área? base por altura, si no me equivoco. Impecable. 2 por K quedaría, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esa es esta área y después, Y lo mismo con el otro triángulo. bien, ¿cómo queda entonces? ¿Más? Y sería 2 ¿Sí? por K dividido
2. Bien, es igual que el primero entonces. ¿Está? ¿Y qué pasa con esta suma? Y eso tiene que ser igual a 1. Tiene que ser igual a 1. ¿El resto está de acuerdo con lo que hicimos? Sí. Sí. Bien. Bueno, esto, si no me equivoco, estas dos cosas son lo mismo. Acá, creo que acá les queda un cuarto, ¿puede ser? Por los dos validen que lo estoy haciendo medio así en el aire, pero creo que acá les queda un cuarto. ¿Tá? Pues les queda, esto se va, 2K más 2K, 4K es 1, K debería dar un cuarto. De última, validan, sustituyen K por un cuarto y se fijan que el despeje les haya dado bien. ¿Okay? Bueno, ahora sí, tengo bien clara la letra, tengo bien claros los datos que me dio, puedo arrancar a responder preguntas si quiero. Entonces, la primera pregunta, y de nuevo, acá no se vayan como locos a las respuestas. Si nosotros respondemos la pregunta, y si son fáciles como esta pregunta, que me parece que es bastante fácil, no tenemos que ver las opciones. Respondemos las preguntas y después vamos y elegimos la opción que coincide con nuestras preguntas. Probabilidad de x mayor o igual que 5. Voy a borrar porque si no esto es un entrevero. ¿Dónde lo ven en la gráfica? En el último triángulo, es del 5 hasta que termina en 6. Ahí va, ¿está? Lo que tengo que calcular es esta área. ¿Están de acuerdo? Bien. Y acá nos vamos a encontrar con una dificultad que es, por más que acá parezca, por cómo yo hice la línea, que esto es K sobre 2, no tengo ni idea si es K sobre 2. Hay que averiguar cuánto vale esta altura. ¿Tá? Entonces yo sé que probabilidad de x mayor o igual que 5 es esa área, que es 1, que es la base, por la altura sobre 2. ¿Y cómo pueden saber la altura? ¿Qué les parece? ¿Ni idea? No, ni idea. Bueno. Acá tenemos dos maneras. Una es ver que estas dos curvas son iguales, por algo me quedaron 2K sobre 2 las dos áreas, y el 1, cuando lo suben, choca con el K sobre 2. Entonces el 5, cuando lo subo, ¿tá? Sí choca con K sobre 2, ¿tá? Pero hay que razonarlo un poco así, no es porque la rayita nos haya quedado bien. Entonces yo ya sé que la altura es K sobre 2. Y otra manera un poco más compleja, que después la vamos a aplicar capaz, es ver cuál es la función de esta recta. Entonces yo ahí sustituyo. Pero de momento nos vamos a quedar con esa. Entonces, h me va a quedar k sobre 2, que es 2. Entonces, la probabilidad... A ver. 2. No, ahí hicimos algo mal, perdón. h es un cuarto. Nada que ver. Esto sería 1 por 1/8 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Y eso daría un 16avo a priori. ¿Están de acuerdo con eso que hicimos? Sí. Sí. Bien. Y ahora me dice, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, dado x menor que 4. Esto lo venimos haciendo desde la primera clase, y es lo mismo de siempre, ¿tá? No inventemos nada nuevo por ser una práctica nueva. Nosotros ya sabemos hacer esto. ¿Qué hay que hacer cuando me plantean una condicionada? ¿Se acuerdan? Fijarme el recorrido. Bueno, no. Eso que decís sería para la práctica 2, pero igual te falta un paso antes. Cuando me preguntan una condicionada y yo ya la tengo planteada, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hicimos en la práctica 1 y en la práctica 2.
escribir la fórmula, que es Escribir la la fórmula. intersección. Perfecto. ¿Cómo queda eso? Es la probabilidad de la intersección entre que x sea mayor a 2 y x menor a 4. Bien. Ahí hay un punto que fue lo que comentamos ayer, que en la práctica 3, mayor o mayor igual son lo mismo. ¿Tá? Así que yo puedo poner mayor y listo. X mayor a 2, intersección x menor a 4, dividido la de x menor a 4, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 2? Voy a borrarlo de arriba. ¿Es fácil de ver en el dibujo? Perdón, me apresuré yo. Hice lo que les pedí que no hiciera. Ahí tenemos una intersección. Antes de avanzar tenemos que resolverla. Si no es cualquier cosa esto. Bueno, vamos a venir para acá arriba. ¿Cómo se resuelve esa intersección? ¿A qué es igual? Van a ver que esto lo vamos a hacer ahora y va a ser siempre igual. Siempre van a ser casi que los mismos pasos. La práctica 3. ¿A qué es igual esa intersección? Si quieren lo podemos pintar acá. Mayor que 2, ¿tá? Es todo desde el 2 en adelante. Taca, 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 taca. Y menor que 4 es el 4 para atrás. Taca, taca, taca. Bueno, no pinté muy bien, pero ¿qué fue lo que quedó pintado las dos veces? ¿Se llega a ver? El 2 y el 3. Sí, no, lo pinté medio mal. Pero si es mayor que 2 y menor que 4, ahí me está hablando de un intervalo. ¿Tá? X tiene que estar entre 2 y 4. ¿Se entiende? Bien. Porque que sea menor que 4 incluye el 3,99999 también. No es como en la práctica 2 que salto de 4 a 3. ¿Está claro? Recuerden que entre 3 y 4 hay infinitos valores del recorrido. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, lo de arriba es la probabilidad de que x esté entre 2 y 4. Y lo de abajo sigue siendo lo mismo. Así como en la práctica 2, a mí no me gustaban los signos de menor, menor igual, mayor, mayor igual, porque yo preciso un signo igual para ir a usar la fórmula. En la práctica 3 es todo lo contrario, o sea, yo preciso signos de mayor o de menor para ir a calcular áreas. Pues si me aparece un signo de igual, es 0 esa probabilidad y ya está, no hay que hacer mucho. Entonces, acá lo único que hay que hacer es calcular estas dos áreas. ¿Me siguen o alguien se perdió en el camino o hay algo que no les convenza? Es el momento para plantearlo. Ningún comentario entonces. Bueno. La probabilidad entre 2 y 4, medio que ya saben ustedes cuánto es o no. Yo borré varias cosas, pero creo que ya saben cuánto es. Acá dijimos que valía un cuarto. ¿Cuánto es la probabilidad entre 2 y 4? ¿Quién me dice? Un medio. Medio. Un medio, ¿está? Porque es 2, que es el largo, aunque se vea raro, por un cuarto, ¿está? Un medio. O sea que la probabilidad de arriba es un medio. Y la probabilidad de que sea menor que 4, ¿cómo la harían? 1 menos el triángulo. 1 menos el triángulo es la manera más inteligente de hacerlo, ¿tá? Porque el triángulo es bastante fácil de hacer, ¿tá? Es 2 por un cuarto, creo que le da un cuarto el área del triángulo, y hacen 1 menos eso y ya tienen el área del trapecio. La otra forma sería ponerse a calcular el área del trapecio,
que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Bien, pero entonces, si decimos que el área del triángulo es 2 por 1/4, dividido 2, o sea, 1/4, hago 1 menos 1/4 y me da 3/4. ¿Tá? Y ahí ya tengo 1/2 dividido 3/4. Eso creo que me da 2/3. Bien. Porque subo el 4, bajo el 2, etc. Entonces creo que la correcta termina siendo esta. ¿Se entendió eso que hicimos? Sí. Bien. Bueno. Vieron que ahora aparece f grande, ¿está? Que quede bien claro. F grande es la función de distribución que vimos en la práctica 2 y f chica es la función de densidad que aparece en la práctica 3. La función de distribución de la práctica 2 sigue siendo lo mismo que siempre. Sigue siendo una función que lo único que hace es ir acumulando a medida que toma los valores del recorrido. Va acumulando la probabilidad. Entonces, en x igual 7, ¿cuánto vale la función de distribución? Es decir, si nos paramos acá, ¿cuánto vale la función de distribución? ¿Qué les parece? 1. ¿1? Sí. Bien, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ah, pues la función de distribución va acumulando. Acumulo la probabilidad de este, listo. Y acá ya me pasé, y listo, ya acumulé todo, 1. O sea que esto es falso. En 2, ¿cuánto vale la función de distribución? ¿Un cuarto? 1/4. A ver, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo que hay que hacer el área del triángulo, ¿no? Para saber eso. Ujú. Bien. Y es 2 por 1/4 dividido 2. O sea que vale 1/4. Bien. Esto dijimos que estaba mal. O sea que esta está bien, ¿no? Porque me dice que vale K. ¿Estamos de acuerdo? Y K es 1/4. Sí. O sea que esta se podía hacer sin siquiera. Esta era para los que no habían podido hacer K. Hallar K, por lo menos podían responder una. Bien, y la otra ni la hacemos, pero es lo mismo. O sea, ¿cómo van a calcular la función de distribución en 3? Bueno, es medio intuitivo. A ver si alguien se da cuenta, mirando así medio nomás el dibujo, ¿cuánto vale la función de distribución en 3? Medio. 1/2, ¿está? No sé si lo hiciste así, pero, y esto por más que me haya quedado bastante feo, quiere decir que está en la mitad. Bien, entonces, si yo tengo una función de densidad que es simétrica y me paro en la mitad, listo, voy acumulando 0,5. ¿Se Sí, o por entendió? simetría, simplemente porque era K por 1. Porque era K por 1. A ver cómo la hiciste vos entonces. Ah, está No, bien. yo lo hice igual que vos, por simetría. Bien. Y la otra es hacer el área de este rectángulo, ¿tá? Que es K por 1, entonces te queda 1/4 más 1/4, 1/2. Bien. Pero tengan muy presente esto de la simetría, porque para lo que vamos a empezar a hablar ahora, que es la normal, es clave. ¿Tá? Cuando yo tengo una función que es simétrica, está muy bueno saber ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario respecto a la función de densidad, a esto que vimos ahora, a estas probabilidades que calculamos, las áreas? ¿O arrancamos con la normal? ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. Bueno, esto se va a cortar en 4 minutos, lo de siempre, ni bien se corte, vuelvan al mismo link. Vamos a ver algo de la normal. La normal. Antes de verlo ahí, voy a ver si tengo pulso o intentar hacer un dibujo. ¿Qué es?
La distribución normal es una distribución continua, de una variable aleatoria continua, que va de menos infinito a más infinito. ¿Tá? Me quedó bastante fea ahí, pero la idea es que es simétrica y que al medio, exactamente al medio, aparece lo que nosotros llamamos esperanza de x y que ya dijimos que se llama mu. ¿Bien? Entonces, es simétrica y al medio tiene a mu, y va de menos infinito a más infinito. ¿Cuánto va a ser el área debajo de esa curva? 1. 1, impecable. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que mu? Un medio. Un medio. Un medio. ¿Están de acuerdo? Bien. Y después, como nosotros, o sea, sería imposible si no calcular cosas con la normal, se va a definir algo que se llama, bueno, por las dudas, antes voy a escribir algo, que es, cuando decimos que algo es normal, decimos que x se distribuye normal, mu y sigma. Estos son los parámetros. Bien, mu ya lo conocemos, y sigma no es otra cosa que la raíz de la varianza que ya conocemos. Sigma igual raíz de la varianza de x. Bien. Sigma cuadrado es la varianza de x. Ahora, para nosotros poder trabajar con la distribución normal, se va a hacer una simplificación y se va a trabajar con la z, que la z es una normal estándar que se llama, y se distribuye normal con parámetros mu 0 y sigma 1. ¿Se entendió? Sí. Esa es la famosa tabla que vamos a usar después. Entonces, acá mu va a valer 0,5. Si estoy en la z, ¿no? Si no, mu puede valer cualquier cosa. Bien. Y ahí después tienen que tener, por ejemplo, si yo me paro en un valor acá de... Perdón, dije un disparate ahí, no me dijo nada. Mu vale 0, fue lo que puse arriba. Escribí 0,5 porque estaba pensando en otra cosa. Bueno, entonces si yo me paro, por ejemplo, en una z, en un valor acá de x1 y acá uno de x menos 1, como esto es simétrico, yo voy a poder jugar acá y saber que la probabilidad de que sea menor a menos 1 va a ser igual a la probabilidad de que sea mayor que 1, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso o más o menos? No, para mí está bien. Ok. Bueno. ¿Qué pasa entonces con todo esto? Que a mí me van a dar una normal, yo la voy a estandarizar ahí con una formulita medio fácil, y después con eso voy a poder ir a la tabla a buscar probabilidades. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto vale esta área en rojo, voy a venir a la tabla de la normal, que es esta. La tabla de la normal siempre me va a decir la probabilidad de que la z sea menor o igual que un valor, ¿bien? Con la z normal 0,1 como vimos recién.